RCR, la red que comunica y une al Perú. Nuestro invitado en esta oportunidad, y le agradezco la amabilidad con RCR, Red de Comunicación Regional, es el ingeniero Juan Cheput. Él es candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por el partido Contigo, encabeza la lista con el número 1. Le agradezco infinitamente la amabilidad de compartir esta invitación hoy en RCR. Al contrario, estimado José, para mí es un placer conversar contigo y a través tuyo con todos los oyentes a nivel nacional de Red de Comunicación Regional. Usted ha reiterado que el partido Contigo lleva en sus listas a nivel nacional gente con mucha experiencia y también gente joven, figuras jóvenes que incursionan a la vida política, ¿no? ¿Cuál es el valor principal que tiene Contigo y que le ofrece a la población en esta próxima elección? En primer lugar, la seriedad y la responsabilidad. Ustedes no van a ver en los candidatos de Contigo a personas que estén insultando, entregando jabón, utilizando memes para degradar al adversario. Nosotros tenemos experiencia de gobierno, el que habla ha sido ministro de Estado, ¿sí?, al igual que otros candidatos que han tenido altos puestos en la función pública, y hemos logrado hacer un matiz entre experiencia, trayectoria y novedad en política. Gente joven, gente que recién se inicia, pero que está altamente capacitada. Nosotros creemos que la responsabilidad de ir a un parlamento es muy grande, más aún en un contexto en el cual en tan solo 15 meses se pueden hacer reformas fundamentales. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de votar y elegir a quiénes son los que van a llegar al Congreso. En tan solo 15 meses, ¿cuáles desde su punto de vista deben ser los ejes principales en el Congreso? Hay uno fundamental que es intangible, ¿no? O sea, que no necesariamente es un proyecto de ley, sino una actitud, una forma de manifestarse ante la opinión pública, que es la recuperación del prestigio del Congreso. Y eso se hace con acciones, con agenda, con actitudes, con voluntad, con comunicación. Si no recuperamos el prestigio del Congreso, los parlamentarios que se elijan en el 2021 van a hacer más de lo mismo. Entonces, para poder lograr esa recuperación del prestigio del Congreso, tienen que haber personas con conocimiento de lo político, una agenda común entre todos los parlamentarios, que creo yo que tiene que tener 5 ejes fundamentales de lo que yo he venido conversando. Uno, la reforma institucional, que empieza por la reforma del propio Congreso, que tiene que modernizarse. Ahí también incluimos lo que se conoce como la reforma del Estado. Una segunda, profundizar en los alcances de la reforma de justicia y la reforma política, que desde mi punto de vista tienen un error de diseño. Si estamos viviendo este drama, es por la mala reforma política que ha hecho el gobierno. Un tercer eje es el que tiene que ver con todo lo que significan servicios públicos. Dentro de los servicios públicos está mejorar la calidad de la educación, salud y sobre todo la seguridad ciudadana, no con una vorágine de proyectos de ley, sino también fiscalizando a los ministros que ahorita están durmiendo sin hacer mucho, porque lamentablemente no hay quien los controle. Un cuarto elemento que para mí es gravitante, fundamental, tiene que ver con los procesos de descentralización. Es decir, de qué manera apoyamos efectivamente a los gobiernos regionales a través de mecanismos legales para que ellos puedan realizar mejores procesos de ejecución. Y finalmente, lo que hemos denominado nosotros el tema de la lucha contra la corrupción, no como una banderita nada más, sino como un profundo eje que tiene que ver con aspectos que van desde la modernización de la Fiscalía para que la acusación no sea un abuso, hasta la sanción inmediata, sobre todo de los funcionarios públicos, para que de esa manera no se dilate en el tiempo. Y dentro de eso metemos el tema de la inmunidad, que no se debe eliminar en el Congreso, pero sí acotarla. Es decir, que no tenga un periodo de tiempo muy largo para poder sancionar. Ahora, ¿abriga usted la esperanza que el gobierno, el Ejecutivo, pueda morigerar su relación con el Legislativo, considerando que previo a la disolución fueron momentos muy tensos para el país, ¿no? José, yo en ese sentido no tengo la menor duda que va a haber buena voluntad del Congreso, pero no, así como no tengo la menor duda que va a haber buena voluntad del Congreso, yo creo que Martín Vizcarra, apenas se instale en el Congreso, va a enfrentar a confrontar. O sea, va a buscar el pretexto para que se tape la lamentable ineficiencia que tiene su gobierno. Se lo pregunto porque usted, aparte de ser buen político, es buen analista. Y en esa línea, de una u otra manera, la preocupación es esa, ¿no?
Porque incluso existen voces que dicen Martín Vizcarra genera todo un sistema con la finalidad de ir ganando espacios, ir ganando más poder, ¿no? Entonces la gran preocupación, y si uno un poco le da una lectura a las encuestas, parecería ser que gente afín a Martín Vizcarra o los partidos afines al gobierno no obtendrían mayoría. Y nuevamente volveríamos a un círculo de preocupación para el Ejecutivo, ¿no? Así es. Yo no tengo la menor duda de que va a haber confrontación, pero originada una vez más por el Ejecutivo. Basta con escuchar a los ministros como ya están señalando que el próximo Congreso va a ser más de lo mismo, lo cual es lamentable, pues ellos no tienen una bola de cristal. Pero por otro lado, hay una famosa fábula de la rana, ¿no? Una rana que se mete en el agua tibia, ¿no? Se está bañando, está contenta la ranita y cuando menos piensa, el agua está hirviendo y ya no puede salir y termina cocinada. Yo creo que algo similar está pasando con el Perú. En estos momentos Martín Vizcarra disolvió el Congreso, la gente lo aplaudió, ha tomado el control de gran parte de la Fiscalía, la gente lo aplaude, el Tribunal Constitucional está fallando según lo que él quiere, la gente lo aplaude y ahora necesita un Congreso sumiso para que la gente lo siga aplaudiendo, él pueda cambiar las reglas de juego y de repente, no sé, pienso, tengo mi derecho a pensar, pueda cambiar los postulados constitucionales para así quedarse. Y todo el mundo está en estos momentos aletargado, no se está dando cuenta de que hay un proceso lento pero sistemático de tomar el control de diversos poderes del Estado que nos puede llevar a una situación como esa. Ahora, en medio de esta situación, el Congreso va a tener que cumplir su labor de fiscalización con mucha rapidez y eficacia, ¿no? Estamos viendo cómo el gobierno está desembalsando decretos de urgencia, ¿no? Incluso hasta en materia tributaria, ¿no? Que de una otra manera esto no deja de sorprender. Por supuesto, en primer lugar, en materia tributaria, es clara la Constitución, no se pueden hacer decretos de urgencia. Ahora, hay un mandato también constitucional que el próximo Congreso lo primero que tiene que hacer es revisar los decretos de urgencia. Por eso a mí me conmueve cuando escucho a los del partido moradito, ¿no? Y todos entusiastas, ellos que se pasean por todas partes, diciendo, vamos a revisar los decretos de urgencia. Eso es como decir, voy a respirar o voy a juramentar en el próximo Congreso, ¿no? Eso se tiene que hacer. Es un mandato constitucional y es nuestra primera obligación. Y ahí va a ser el primer espacio de confrontación, ¿no? Claro, lo primero que va a pasar, apenas se instale el próximo Congreso, es que el premier, que ahora nos insulta a todos los políticos, va a tener que ir al Congreso a sustentar los decretos de urgencia. Y ahí empieza el primer debate. Luego de sustentado, nosotros tenemos que determinar si esos decretos de urgencia, algunos de los cuales están siendo sumamente criticados, proceden o no. Ahora, nosotros no estamos con una lógica de querer vacar al presidente. Yo creo que él en la opinión pública, mira José, gente con la popularidad de Vizcarra yo he visto 5 veces en mi vida y he trabajado con 3 presidentes, ¿no? Inclusive en un inicio con Vizcarra podríamos decir 4, con don Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y ahora Martín Vizcarra en los inicios. Y esa gente que lo aplaude, y sobre todo los que están cerquita de él, van a ser los primeros que le van a dar la espalda. Las popularidades son volátiles. Yo he visto la soledad de una persona gigantesca en lo político y en lo moral como Valentín Paniagua, por ejemplo, ¿no? Cuando en las elecciones del 2006, el pueblo peruano, después del gran gobierno que hizo, el pueblo peruano le dijo, no, tú no mereces, y con la justa sacó 5%, ¿no? O la forma como terminan Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, después de tener sobre todo Pedro Pablo, o el mismo Ollanta Humala, popularidades gigantescas. Entonces, la popularidad es un factor que se disuelve en el tiempo como consecuencia de que el pueblo empieza a amar, a querer, a seguir a otro. Entonces, si no se generan las condiciones de una buena relación con las instituciones, pues vamos a seguir en más de lo mismo y el presidente no puede seguir confrontando con los políticos y sobre todo con el Congreso porque hay una agenda que es importante para el país. Mira, hoy día, tú que a nivel nacional eres escuchado, solo en Lambayeque ha habido 90 casos de violencia femenina y 2 intentos de asesinato en lo que va del año, o sea, ni siquiera 2 semanas. No, y 3 casos de feminicidio, 2 en Juliaca, 1 en Arequipa. Así es, y sin embargo tenemos a la ministra de la Mujer que para insultando a los políticos, las elecciones, voten acá, voten allá, y el ministro Morán que ni siquiera sale a dar la cara,
¿no? Pero sin embargo, en menos de 2 semanas, en una región ya 90 intentos, 90 casos, y a nivel nacional, como tú muy bien has señalado, ya 3 asesinatos, en menos de 2 semanas. Entonces, estamos en una situación terrible. Y sin embargo, la ministra de la Mujer, que se recuerda por los mandiles que le entregó a los militares y nada más, confronta permanentemente con los políticos y no hace nada sobre el particular. Ahora, yo revisaba las redes sociales suyas y usted ha mostrado una preocupación y que ayer alguna prensa ha informado, no toda, las declaraciones del presidente del Poder Judicial que tienen que tomarse en su exacta dimensión. Por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que ha dicho el doctor José Luis Lecaros no es una llamada de atención simplemente como declaración, sino ha puesto en relieve cuál es la situación del Ministerio Público en estos momentos. Un ministerio que ha perdido jerarquía, un ministerio donde los fiscales que pueden tener una actuación decorosa, nadie puede poner en tela de juicio muchas veces la forma como ellos proceden, pero en muchos casos están desacreditando incluso a sus superiores, a los propios fiscales de la nación, y están enfrentando a otros poderes del Estado, como el propio Poder Judicial. Así es. ¿Cómo analizamos esta situación? Porque el gobierno da la impresión de que estamos en el mejor de los mundos, pero cuando uno ve esta situación, tiene que llamar ciertamente. Mira, y el propio doctor Lecaros ha sido uno de las columnas para evitar que se tome el control de la Junta Nacional de Justicia. Otra cosa importante que dijo en la entrevista que tuvo con la periodista Milagros Leiva fue en relación a la Junta Nacional de Justicia, el señor Abraham Siles, que se decía que era la persona que tenía que subir en reemplazo de Marco Falconi, tiene que demostrar que no lo liga nada con las ONGs que lo patrocinan, ¿no? O sea, ya le puso el parche y no ha entrado. Entonces, ha tenido una actitud valiente, que yo creo que es importante, porque si no hay independencia de poderes en el Perú, lo que se conoce constitucionalmente como la separación de poderes, pues simplemente estaríamos en presencia de una dictadura. Entonces, cuando yo empecé a llamar la atención porque, mira, tú eres, para mí es un honor, José, de verdad estar acá, muchas gracias por la invitación, porque tú eres un periodista de raza, ¿no? Hay que decirlo con todas sus palabras, que no está ni con uno ni con otro, sino simplemente ves el hecho e informas como debe ser, con una posición clara. No como ahora que hay activistas en los medios que están tuiteando todo el día. Entonces, cuando una persona como el presidente del Poder Judicial se manifiesta de esa manera y veo yo las páginas web de los medios de comunicación y nadie dice nada, yo digo, algo está pasando en el Perú, entonces yo empecé a tuitear, ¿no? Entonces, eso los obliga a tomar en cuenta esa situación. Una de las cosas que señaló fue, un buen juez es aquella persona que obtiene aplausos por sus fallos, cuando estos son buenos. Y un mal juez es aquel que busca aplausos como consecuencia de sus fallos. Entonces ese es un figuretti, lo que está buscando, ¿no? Entonces, y luego no puedes, y otra cosa importante fue que no puede ser pues que los fiscales le falten el respeto a sus superiores y no pase nada. Él dijo, en el Poder Judicial ya hubieran sido destituidos. Y otra cosa con la cual se tiene que complementar. Al día siguiente, otro periodista de larga data, el periodista Uceda, Ricardo Uceda, en el Informante de la República. En el Informante señaló, no hay ninguna duda que estos señores filtran información respecto a sus investigados para de esa manera generar en la opinión pública conmoción. Eso es gravísimo. Y no han salido a desmentirlo ni a enjuiciarlo. Usted miente, yo lo voy a enjuiciar. Se han quedado mudos. ¿Sabes lo que significa eso? Si tú, por ejemplo, tienes una información privilegiada en un proceso en el cual se está investigando a alguien, y eso lo suelto, y sale en un programa dominical, la gente ya empieza a decir, es el ladrón. No, pero estás en proceso de investigación. O sea, tú no puedes llegar a una conclusión. Pero ahora lo más peligroso es que hay una administración selectiva contra quién opositor o qué persona tiene una posición contra el gobierno y se le saca una supuesta grabación. O... Mira, ¿por qué me enfrenté yo a esto de la Junta Nacional de Justicia? Y lo digo acá de nuevo en la red de comunicación regional, en RCR. ¿Por qué yo he dicho que son funcionarios de papel? Y lo digo con todas sus palabras, porque yo no tengo temor de decirlo, el defensor del pueblo que preside la Junta Nacional de Justicia. Porque sale un paginazo, ay, ya no sigo adelante con el proceso de selección. Se asustan, ¿no? Mira, acá no es bien grave lo que voy a señalar.
no puede ser de que exista una campaña contra un par de personas que van a ser elegidas como miembros de la Junta Nacional de Justicia 3, 4 días antes. Esos señores de la Católica sabían que el señor Falconi había plagiado, qué sé yo, y estaban callados durante todo el proceso de selección. Y cuando ya se le elige, ¿no? Cuando ya es elegido, empiezan su campañita en colaboración con algunos medios de comunicación y salen mañana, tarde y noche, cosa que es inusual, en el mismo canal, luego en los programas dominicales, diciendo este señor tiene que irse, tiene que irse, tiene que irse. Así, de una manera histérica, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué esperan el último momento? Por eso es que la ciudadanía se decepciona. Por eso es que la ciudadanía dice todo en el Perú está malo. Porque si esos señores en el proceso de selección se hubieran acercado a la comisión que preside Walter Gutiérrez y le hubieran dicho, doctor Walter Gutiérrez, nosotros tenemos elementos de juicio contra el doctor Falconi y contra la doctora Zavala, acá están, ¿no? Entonces evalúan y ya no los nombran y no generan esa zozobra. ¿Cuál es la sensación en la opinión pública cuando lo ven a Walter Arbán? Que dicho sea de paso, hay un error en los medios de comunicación, lo levantan innecesariamente, él no es defensor del pueblo. Él fue junto. Y tercero, el tercero, después de Gino Costa, o sea, uno así y a dedo, ¿no? Él fue un adjunto y fue un mediocre ministro del Interior. Bueno, este señor sale, 4 meses nomás estuvo de ministro y lo sacó Humala. Entonces este señor sale a denigrar a las personas para meter a su amigo, y todavía lo dice, tiene que entrar este señor que es mi amigo de la Católica. O sea, todavía lo dice. Entonces, en buena hora que el doctor José Lecaros haya salido al frente, porque esas son cosas que no se pueden permitir. Ahora, el otro tema, la ponencia del magistrado Carlos Ramos, ¿no? Tribunal Constitucional, ¿no? Usted señala que esto va a abrir una discusión, ¿no? Porque se ha denegado una denegación fáctica sobre una interpretación, ¿no? Ahora, el próximo Congreso, ¿cómo debe actuar frente a este tema? Yo creo que tenemos que analizarlo en la Comisión de Constitución. No está escrito sobre piedra, y ahí se equivoca Vicente Ceballos, lo que diga el Tribunal Constitucional. El Congreso es una instancia no jurisdiccional y sí política que puede actuar sobre eso. Porque mira, José, ¿qué puede pasar? Supongamos de que viene una persona X, que no es el presidente Vizcarra, sino una persona con carácter autoritario. Y se da cuenta que en el Congreso encuentra una institución que no está de acuerdo con lo que plantea, ¿no? Situaciones que se dan en el Perú político permanentemente. Pero ha habido presidentes como Alan García, que teniendo oposición, o Valentín Paniagua, generaban las condiciones para tener un buen trato con el Congreso. El mismo Alejandro Toledo. Alejandro Toledo tuvo un gigante de la política como presidente del Congreso, que fue Carlos Ferrero. Entonces Carlos Ferrero le decía a Toledo, no te preocupes. Y Carlos Ferrero, que es un gran tejedor, ¿no? Tejía alianzas, ¿no? Inclusive él inventó la mesa multipartidaria. Antes de él, la mesa del Congreso le pertenecía a un partido, y eran 3. Entonces el amplio, hagamos con 5, y de esa manera ingresan otros partidos y generó pues este tejido que le permitió a Toledo gobernar, porque era un gran político, pues de polendas. Y en el caso de Alan García, ni qué decirlo, ¿no? No le podemos quitar ese mérito de gran político, independientemente de los errores que puedan haber cometido, que están en el ámbito que deben estar. Entonces, si viene un presidente que no soporta el diálogo con el Congreso, cuestión de confianza. Yo interpreto de que no me ha querido la confianza, lo cierro. O sea, el daño institucional que le harían al país sería gigantesco. Y como muy bien ha señalado ayer Lucho Iberico, el Congreso se convertiría en una mesa de partes, en el Ministerio de las Leyes. Toma y aprueba. Si no apruebas, te cierro. ¿Eso queremos? De ninguna manera. Y el problema de fondo está en que este Tribunal Constitucional, al igual que la Junta Nacional de Justicia, está tomada por gente que reconoce que tiene ideología, que tiene posición, que tiene una forma de pensar. Y si bien es cierto, eso no es malo, en materia jurídica uno tiene que ver el hecho, lo fáctico, lo evidente, lo concreto, ¿no? Para de esa manera poder juzgar, no estar en una condición en la cual, yo interpreto. ¿De cuándo acá la cuestión de confianza se interpreta? Si la Constitución es clarísima, ¿se vota a favor o en contra? Acá no se vota y yo interpreto que dijeron no. O sea, eso resume todo ante la opinión pública. La Constitución dice, la cuestión de confianza puede ser sí o no. En el Congreso no se votó la cuestión de confianza, pero el señor presidente Vizcarra dijo, yo interpreto que eso es no. Entonces, había una evidencia fáctica. Entonces, eso, si dejamos abierta la Constitución a una cuestión interpretativa,
el Perú pues va a descender cualquier cantidad en materia de nivel democrático. No, y además la inseguridad jurídica que estamos viviendo, ¿no? Por supuesto, mira, con lo que hemos señalado hace un instante, con la fiscalía tomada por estas ONGs, el Tribunal Constitucional, un Congreso sumiso, ¿no? Con novatos, ¿no? Que están ahí viendo de un lado a otro, a ver qué hacemos, oye, ¿no? A ver, pregúntale, ¿no? Entonces, que se van a dejar llevar por lo que diga un tuitero, entonces el presidente va a hacer lo que quiere. Entonces, ¿queremos un Congreso novato? ¿Se va al Congreso a aprender? Yo estoy de acuerdo con que tiene que haber renovación, no lo niego, pero la renovación tiene que ir acompañada de la experiencia, pues de lo contrario vamos a caer en una situación de incertidumbre total. Ingeniero Juan Cheput, ha sido grato conversar con usted. No será la primera oportunidad, va a haber oportunidad de seguir conversando, analizando los principales temas. José, reitero ante tu público que ha sido un honor estar acá a tu lado. Los periodistas de raza son los que en esos momentos dan la cuota de tranquilidad y permiten que expresemos nuestras voces de manera objetiva. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco la amabilidad. Estuvo con nosotros el ingeniero Juan Cheput. Él es candidato al Congreso de la República en Lima Metropolitana por el partido Contigo, encabeza la lista con el número 1. RCR, la red que comunica y une al Perú.